9 de la mañana, 7 minutos. Está escribiendo un larguísimo mensaje esta mañana, Felipe, el presidente Gustavo Petro, sobre una decisión que se tomó anoche del Congreso de Colombia. Se salieron al final los parlamentarios 20 votos del petrismo. El debate era si se condena o no el cartel de los soles. Y sobre eso escribe esta mañana el presidente Gustavo Petro un mensaje larguísimo alrededor de ese cartel de los soles. Al final de cuentas, la decisión del Congreso fue declarar al cartel de los soles, pues es una declaración política en la lista de organizaciones terroristas y narcotraficantes. Como viene pasando en el resto del continente, en los congresos y los gobiernos de diferentes Ecuador, países. como lo hizo Perú. Sí, ahora, Felipe, que termina siendo lo del Congreso, la verdad, medio inocuo, porque esa es una decisión que toman los gobiernos, no los congresos. Es una declaración política. Una constancia. Sí. Ante esa constancia, el presidente Petro está respondiendo esta mañana diciendo que el cartel de los soles no existe. Él insiste en la defensa de Nicolás Maduro, ¿no? Y defiende que el Tren de Aragua, que pobrecitos, que son excluidos, que salieron de Venezuela, y dice que en las zonas de frontera no hay narcotráfico, que la droga que pasa por Venezuela sale desde Bogotá. Las teorías del presidente Petro esta mañana, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Y es que para entender este mensaje que esta mañana está emitiendo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro, hay que remitirnos a la sesión plenaria del Senado de la República de anoche. Allí se votó una proposición que fue presentada por mayorías de la oposición. Aparecen firmas como Paloma Valencia, J.P. Hernández, María Angélica Guerra, Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Andrés Forero, Juan Felipe Lemos, Honorio Enríquez, entre otros. ¿Qué contenía esta proposición? Declarar políticamente al denominado Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas que constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial. Esa proposición terminó siendo aprobada con 33 votos a favor y 20 en contra, prácticamente el quórum decisorio. Sin embargo, minutos después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a la salida del debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes, negó o no reconoció al Cartel de los Soles, como sí lo hizo el Senado, como una organización terrorista. Escuchemos. Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista, en un documento que se llama Análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Y ese documento establece prácticamente 3 grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés es las drogas, es la ambición, no la ideología. Está ahí el cartel del Clan del Golfo, está el cartel del ELN y está el cartel de las disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas. El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, solo esos 3 grupos criminales son reconocidos por el ministro de Defensa como organizaciones terroristas. A ellos se suma ahora sí el presidente Gustavo Petro con un extenso trino esta mañana, quien dice lo siguiente: en nuestras investigaciones judiciales sobre el narcotráfico no aparece un cartel de los soles. La cocaína que llega a Venezuela en Apure llega desde el centro de nuestro país. En Arauca no hay cultivos de hoja de coca, luego la cocaína que se pueda embarcar en Apure tiene como origen regiones cercanas a Bogotá. Del lado del Catatumbo, la cocaína es manejada por los grupos armados que se han fortalecido allí desde que cerraron la frontera. Del Tren de Aragua hemos capturado decenas de integrantes, se componen de migrantes excluidos llegados de Venezuela y dedicados a actividades delincuenciales que no se pueden denominar como terroristas. Creo que una buena política de inclusión juvenil con destino a migrantes podría eliminar la violencia de esas personas. El sicariato urbano procede de las bandas urbanas que por decenas se han formado en Colombia. He pedido una unidad del gobierno y de la fiscalía que trabajen juntos en el desmantelamiento de las bandas urbanas que incluya el sometimiento a la justicia. Donde hemos aplicado esta política, hemos reducido la violencia local. Y con estas palabras, el presidente Petro niega la existencia del Cartel de los Soles y dice que toda la cocaína que se estaría transportando en Venezuela tiene origen en el centro del país, en Colombia. Néstor. Andrés, gracias. 9 de la mañana, 12 minutos. Lo que pasa, Felipe, es que con este mensaje el presidente termina de un tajo, el presidente de la República de Colombia, el presidente Petro,
diciendo que el Tren de Aragua no tiene actividad con el mundo del narcotráfico. Un día después de que Estados Unidos, en su informe del presidente Donald Trump, catalogaba a Nicolás Maduro como uno de los máximos capos del cartel de narcotráfico más grande del mundo. Todas las autoridades, Felipe, todas en Colombia, no solo en Estados Unidos, en Chile, tienen plenamente documentados los vínculos del narcotráfico como organización terrorista. Y del cartel de Aragua, Néstor. Sí. Es sorprendente la actitud, bueno, no es sorprendente la actitud del presidente Petro, pero es un apoyo expreso, tácito, inequívoco a Maduro. Ahora, el cartel de los soles es una calificación que no se inventó el presidente Trump, Ricardo, ¿verdad? No, la sentencia. No, esa viene desde 2012. Mire, la sentencia es de 2019, si no estoy mal, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, 2019, de la justicia estadounidense, con base en las declaraciones pero mucho antes del 2019. Pero antes de eso ya se hablaba. El proceso comenzó en 2011, pero en 2019 se produjeron las sentencias, con base, entre otros, del testimonio del general Cliver Alcalá Cordones y de Hugo El Pollo Carvajal, que eran parte del cartel de los soles y que eran muy cercanos primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro. Sí, pero realmente es que es muy sorprendente y muy extraño que el presidente Petro insista en la defensa de la dictadura de Maduro. Y lo digo pues más allá, digamos, de las motivaciones ideológicas o las que tenga, en el cálculo político, pues yo no he visto una jugada más equivocada, porque el gobierno del presidente, el del dictador Maduro, el gobierno venezolano, es un gobierno muy, pero muy repudiado por la opinión pública colombiana, con razones además suficientemente justificadas. Entonces, tratar de aparecer aliado de ese gobierno, ¿como para qué, digamos? Así como Héctor, en otro momento yo digo, bueno, aparecer contra Trump le puede servir, pero aparecer con Maduro no hay ninguna opción de que le sirva de nada. Terminar defendiendo que el Tren de Aragua, pobrecitos, que son unos muchachos excluidos, o terminar diciendo que no existe el cartel de los soles, que estamos hablando desde mucho antes de Trump, de los jefes del gobierno de Venezuela que amparan a capos del narcotráfico, que no es nuevo, y el presidente Petro termina diciendo que eso no existe. La verdad es un poquito... Pero además pero ahora, Néstor, exclusivamente por afinidad ideológica con Nicolás Maduro. Entonces es una defensa que sale de lo racional y de la evidencia, además, sencillamente por pura ideología, que adicionalmente pretende generar como un planteamiento de geopolítica regional, pero en la defensa de un dictador que evidentemente viola derechos humanos y adicionalmente establece el presidente una narrativa alternativa, porque entonces lo que dice es la Junta del Narcotráfico sobre la cual esa sí no hay ninguna prueba, mientras que el cartel de los soles ya hay inclusive sentencias en Estados Unidos. Entonces es totalmente irracional. Néstor, además de todo lo que estamos conversando en relación con la declaración del presidente Petro, del hecho que estamos comentando, me gustó una cosa y me gustó mucho, que es que el Congreso, el Senado de la República, donde claramente la oposición tiene una mayoría, finalmente se haya decidido a producir hechos políticos. Claro que es un hecho político y simbólico, pues que no produce ninguna consecuencia jurídica, y el Congreso pues no tiene tampoco esa facultad de declarar organización terrorista una organización de esta naturaleza, y en fin, pero produce un hecho político, que es una cosa que yo siempre había extrañado. Si es cierto que la mayoría en el Senado está en la oposición, ¿por qué, por ejemplo, no adelantan una moción de censura? La moción de censura la hacen en la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene la mayoría. ¿Eso para qué sirve? Simplemente para que salga fortalecido un ministro. Pero si la oposición finalmente logró identificar que tiene unas herramientas en el Congreso a partir de la mayoría del Senado, pues se va a poner más interesante la cosa, porque me imagino que van a empezar a producir hechos políticos como este. Por eso en la Cámara desarmaron anoche el quórum, que era donde estaban tramitando la moción de censura al ministro de la Defensa. Un dato final, Luis Ernesto, que no encuentro una respuesta a esta pregunta. El presidente Petro dice en su mensaje de hace algunos segundos, dice que la droga que llega al estado de Apure es la frontera venezolana por el lado de Arauca, que esa droga tiene como origen regiones cercanas a Bogotá, y tiene razón Felipe el presidente, en que Arauca no tiene cultivos de hoja de coca.
Mi pregunta es, ¿de dónde desde Bogotá, a qué lugar se refiere Felipe, el presidente Petro, con regiones cercanas a Bogotá que están exportando la droga para Venezuela? Pero ¿qué lugar de la sabana de Bogotá se puede cultivar coca? Pero ¿qué región cercana? No en dónde se puede, sino ¿qué región cercana a Bogotá cultiva coca? ¿Choachí? No. ¿Zipaquirá? No. Ningún lugar de la sabana de Bogotá o de la región de Bogotá, Cundinamarca, tendría esa posibilidad. Es que quiero decir, Luis Ernesto, el presidente debería ser un tema por exculpar al cartel de los Solis, los carteles, está aprovechando para untar a Bogotá también del tema del narcotráfico. Pero mire, Néstor, muchos han querido hacer una comparación sobre que en Colombia podría pasar lo mismo que pasó en Venezuela, con Petro o con algún líder populista. Y lo que hace que sea imposible que en Colombia pase algo como pasó en Venezuela es que en Colombia las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, nunca se ha dejado comprar por el poder político ni por el poder mafioso y narcotraficante como se llegó en Venezuela. La razón por la cual se sostiene la dictadura de Maduro y se sostuvo al final también Chávez es porque tenía participando de absolutamente todos los negocios lícitos e ilícitos a los generales de la República, a los coroneles de la República, a la Guardia Venezolana, y sobre esas armas del Estado se ha sostenido la dictadura. Y esa participación de los negocios comenzó con PDVSA, con el petróleo, con ser contratistas, y se fue degradando a que se involucraban en los temas de contrabando, después en el trato de personas, la trata de personas, y ahora están metidos hasta el tuétano en el narcotráfico. Y si está metido en el narcotráfico hasta el tuétano la Guardia Venezolana, el Ejército Venezolano, pues lo están por supuesto también los miembros del gobierno venezolano, lo está el ministro de Defensa Padrino, lo está Nicolás Maduro. Así que lo pueden llamar cartel de los soles, lo pueden llamar cleptocracia, como lo quieran llamar. La realidad es que Venezuela está gobernado por una mafia que se roba la plata de los venezolanos de su petróleo, pero que además está metida en negocios ilícitos, y que los políticos se sostienen en las armas de los generales y de los militares para poder seguir narcotraficando. El presidente en este mensaje le está pegando a Álvaro una lavada de cara al narcotráfico, como si el narcotráfico en Colombia no estuviera financiando buena parte de los hechos de guerra. Dice el presidente, Felipe, oiga esta teoría, que la mayoría de los y las colombianas que son asesinados lo son por sicariato urbano. Dígale eso a la gente del Cauca, por ejemplo, ¿no? Del Cañón del Micay, en donde todos los días hay un atentado terrorista. O dígale esto a la gente que está cayendo los 13 policías que mataron en Amalfi son sicariato urbano, o los 7 asesinados por el carrobomba en Cali de las disidencias son sicariato urbano. Bueno, pero el presidente aparentemente, le da un poquito la vuelta a la tuerca esta mañana. Señor Álvaro. Aparentemente es una tontada de Petro ponerse para que lo acusen de cómplice del narcotráfico y de Maduro, contravirtiendo lo del cartel de los soles. Pues ahí no hay ninguna prueba jurídica para decir que no existe. Pero obviamente yo me imagino que Petro se refiere a la importancia política del tema, porque eso sí lo atañe a él y a Colombia. La tesis del cartel de los soles no es simplemente jurídica o de una película de Hollywood. Lo que busca es criminalizar a un gobierno para justificar una invasión a un país y asesinatos por parte de un gobierno extranjero, si eso se da. Y eso para Colombia sí es delicado. No solo denominar como jefe de narcotráfico a un presidente de un país vecino es complicado, sino permitir que esa tesis de que como hay narcotráfico, entonces el gobierno es criminal, entonces se puede invadir ese país o se puede asesinar. ¿Y usted tiene alguna duda de que Maduro es un criminal? Sí, no, eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero como no se trata de mi opinión, sino de que un país vecino acepte la tesis de que si hay vínculos entre narcotráfico y gobierno, que lo ha habido en Colombia, entonces se puede invadir ese país, es muy complicado, porque lo que está haciendo los Estados Unidos es lo mismo que pasó en Afganistán. Dijo, voy a invadir Afganistán porque protege a Al Qaeda, y fue una invasión de 20 años. Entonces aquí hay un significado geopolítico muy complicado el tema del cartel de los soles, y es una trampa, porque el que diga que no es, le dicen que es cómplice de Maduro y de los narcotraficantes, pero el que dice que sí está habilitando una tesis delicadísima
que ni siquiera los demócratas en Estados Unidos comparten con el gobierno Trump. Puede ser al revés también, ¿no? No apoyar la invasión termina siendo para el otro lado, terminar apoyando al gobierno de Maduro. Es que la realidad no se puede ocultar, Néstor. Son muy ampliamente documentados los vínculos de la cúpula del gobierno del régimen que hoy gobierna Venezuela con las mafias, con el ELN, con las disidencias, con Hezbollah. Yo lo que extraño es que todavía haya quienes consideran que esto no se puede decir si hay incluso sentencias judiciales sobre el tema. Y el daño que eso le hace a Colombia, además. Estás escuchando Blue Radio.